hablar y reportar sobre lo acontecido en Los Ángeles y después Ariadna, de los programas de bienestar. Pero antes de ello quisiera leerles un comunicado que hemos hecho sobre los acontecimientos de este fin de semana en Los Ángeles, California. Las y los mexicanos que viven en los Estados Unidos son mujeres y hombres trabajadores, honestos. La gran mayoría de ellos que no tiene documentos, la gran mayoría de los que están en Estados Unidos tienen documentos de trabajo o son ciudadanos de Estados Unidos. El porcentaje de aquellos que no tiene documentos lleva ya muchísimos años viviendo en los Estados Unidos. La gran mayoría lleva más de 5 años viviendo allá. Aportan a la economía de Estados Unidos y de México. Estados Unidos los necesita para su economía. 2. Debemos siempre estar agradecidos con la ciudad de Los Ángeles, que ha recibido a cientos de miles de mexicanos a lo largo de los años. Ha sido generosa y los mexicanos hemos sido generosos con esta ciudad. 3. El Gobierno de México reitera su compromiso inquebrantable con la protección y defensa de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior, independientemente de su situación migratoria. En este sentido, hacemos un llamado respetuoso pero firme a las autoridades estadounidenses para que todos los procedimientos migratorios se realicen con apego al debido proceso en un marco de respeto a la dignidad humana y al Estado de Derecho. 4. No estamos de acuerdo con las acciones violentas como forma de protesta. La quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia. Debe quedar claro, condenamos la violencia, venga de donde venga. Llamamos a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones. 5. El Gobierno de México continuará utilizando todos los canales diplomáticos y legales disponibles para expresar su inconformidad con prácticas que criminalizan la migración y ponen en riesgo la seguridad y bienestar de nuestras comunidades en Estados Unidos. A través de nuestra red consular, México ha activado de inmediato todos los mecanismos de asistencia y protección consular para garantizar que nuestros connacionales detenidos reciban asesoría legal adecuada y un trato justo. Nuestros consulados han intensificado sus esfuerzos para informar a la comunidad mexicana sobre sus derechos y las acciones que puedan tomar en caso de ser objeto de un operativo migratorio. La migración debe ser abordada desde una perspectiva integral, humana y con corresponsabilidad regional. México reitera su disposición para continuar colaborando con el Gobierno de Estados Unidos en la búsqueda de soluciones que privilegien el respeto a los derechos humanos, la legalidad y el desarrollo compartido. Ese es nuestro posicionamiento frente a lo que está viviendo en este momento Los Ángeles o que vivió el fin de semana. Nuestros consulados, el cónsul de Los Ángeles ha estado muy activo y ahora el canciller, después de quienes quieren los precios, informará con detalle cuántas personas mexicanas están detenidas, en dónde están y el trabajo que ha estado haciendo la Cancillería, particularmente a partir del trabajo de los consulados y del cónsul de Los Ángeles. Adelante, Iván. Buen día, Presidenta. Buen día. Jonathan Lozada, de Chiapas, Máximo FM. Sobre la represión en Los Ángeles, California, en estados como California, en Texas o en Arizona, la comunidad latina no solo representa una fuerza cultural o electoral, es de hecho el motor de industrias completas como la agricultura, la construcción, el transporte, los servicios o el cuidado de personas mayores e incluso afectar su estabilidad o criminalizar su existencia es golpear directamente la columna vertebral
de la economía estadounidense. Las protestas reprimidas en Los Ángeles, que además es una ciudad emblemática del trabajo migrante y de la organización comunitaria, son la expresión, consideramos, de un hartazgo acumulado, pero también podrían ser el inicio de una posible reconfiguración del poder latino en Estados Unidos, no como minoría silenciada, sino como un bloque político con identidad propia. A diferencia de otros momentos de crisis, hoy existe un gobierno de México que ha asumido abiertamente la defensa de sus connacionales en el exterior con una prioridad nacional. El gobierno de México ha consolidado, hemos visto, un discurso de revaloración moral y política del migrante como sujeto histórico. La estrategia de represión de Estados Unidos podría, pensamos, paradójicamente ser el detonante de una mayor movilización política latina, pues no vista en décadas. El presidente Trump no solo está enfrentando a California o a los gobiernos demócratas, se ha posicionado contra el corazón migrante de Estados Unidos y eso podría tener costos, visualizamos, como cada operativo, cada detención, cada discurso estigmatizante, cada intento de castigar las remesas, sumaría argumentos para que sectores tradicionalmente apáticos como jóvenes latinos, trabajadores sin afiliación partidista, migrantes recién naturalizados, decidieran convertir su rabia en votos, y eso tendría más fuerza que cualquier acto de violencia que usted ya ha condenado en esta ocasión. Presidenta, frente a la represión de protestas en ciudades como Los Ángeles y al endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos, ¿pensaría su gobierno en fortalecer un acompañamiento y defensa de la comunidad mexicana, pero no solo desde lo consular, sino también en términos de protección integral y reconocimiento político a su aporte económico y social? Bueno, son varios temas. El primero, fíjense, se estima que hay en Estados Unidos alrededor de 40 millones de mexicanos y mexicanas de distintas generaciones. La gran mayoría de ellos, como hemos estado planteando desde hace ya pues varios meses aquí en La Mañanera, que hemos dado varios datos, incluso de organizaciones de latinos en Estados Unidos, no solamente de mexicanos. De esos 40 millones, la gran mayoría son ciudadanos estadounidenses. Son de tercera, cuarta generación incluso, personas mexicanas que emigraron a Estados Unidos y que tuvieron ahí sus hijos y a su vez nietos y a su vez bisnietos. Entonces la mayoría se reconoce como mexicanos, muchos de ellos tienen la nacionalidad mexicana, pero nacieron en los Estados Unidos, son estadounidenses. Se estima que solamente el 10%, alrededor de 4 millones, son personas que no tienen documentos migratorios en Estados Unidos, documentos migratorios. Pero de esos 4 millones, cerca del 80% tiene más de 5 años viviendo en Estados Unidos, algunos 10, algunos 15, algunos 20. Es decir, están integrados a la vida de los Estados Unidos. Lo primero que tenemos que hacer es defenderlos en un sentido integral, no solamente por ser mexicanas y mexicanos, sino porque aportan mucho a la economía de México, con sus remesas, por su solidaridad con sus familias, pero aportan mucho a la economía de Estados Unidos. Se estima que de lo que ingresa un mexicano que trabaja en Estados Unidos, el 80% se queda en Estados Unidos y el 20% se envía como remesas. Ese 80% pues tiene que ver con sus ahorros, con su consumo, con el pago de impuestos, porque incluso aunque no tengan documentos migratorios, pagan impuestos en el consumo y en su empleo. Ahora, cuando van a Estados Unidos son requeridos, digamos. Estados Unidos los necesita, la economía de Estados Unidos los necesita. No están, como en algunos momentos se ha dicho, haciendo un lado a los trabajadores estadounidenses, sino que es una economía muy boyante que requiere de mano de obra. Y entonces las y los mexicanos trabajan en fábricas,
trabajan en el campo, trabajan en los servicios, son cuidadores y también son científicos reconocidos. Es decir, están en todos los ámbitos de la economía y de la sociedad de Estados Unidos. México siempre ha planteado que en todo caso se requiere una reforma migratoria integral para el reconocimiento de esos mexicanos. Y también hemos planteado desde la Cuarta Transformación que la mejor manera de disminuir la migración de México a Estados Unidos pues es invirtiendo en México, porque la gente no migra por gusto, esencialmente migra por necesidad. Y lo cierto es que en los últimos 7 años ha disminuido enormemente la migración de mexicanos hacia Estados Unidos. De hecho, lo que aumentó fue la migración a través de México de personas de otras nacionalidades. Ahora, pues esto se ha reducido de manera muy significativa. Son llegaron a ser 13,000 encuentros en diciembre del 2023 y ahora estamos en 400 encuentros, es decir, personas que quieren entrar a los Estados Unidos y que son detenidas por CBP y regresadas a México. La mayoría de ellos personas que no son mexicanas. Por eso nuestra posición es, primero, el respeto a los derechos humanos, por encima de todo. No estamos de acuerdo con estas acciones que violentan los derechos humanos de las personas migrantes, que los criminalizan como si fueran criminales. Son trabajadores y trabajadoras honestas que ayudan a la economía de Estados Unidos. Escuchaba ayer que Los Ángeles es una ciudad que entre el 45 y el 50% de las personas son latinas, de origen hispano, latino, como se cataloguen. Muchos de ellos, pues mexicanos, por la historia de nuestro país y la relación con Estados Unidos. Recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos abrió aquel programa de braceros para que los mexicanos fueran a trabajar allá y pudieran mantener la economía de los Estados Unidos. Pero así ha sido a lo largo de la historia reciente, donde las y los mexicanos honestos buscan una mejor vida, pero también son necesarios para el desarrollo de la economía de Estados Unidos. Entonces, las redadas y estas formas de atender este fenómeno migratorio, pues no son la mejor forma. Ahora, nuestro llamado, primero, pues el trabajo que tenemos que hacer permanentemente. Nosotros no podemos intervenir en la política de los Estados Unidos. No está en nuestra Constitución y no lo vamos a hacer. Eso depende de las y los estadounidenses. Así como es la política de no intervención en ningún lado, pues también es hacia los Estados Unidos. Y entendemos cuando hay manifestaciones pacíficas. Lo que no estamos de acuerdo son las manifestaciones violentas en ningún lado del mundo y particularmente en Estados Unidos. Entonces, llamamos a que no haya manifestaciones violentas a los mexicanos y mexicanas que están allá y acercarse a los consulados y en todo caso, pues siempre manifestarse por la vía pacífica, no por la vía violenta. Y nuestra responsabilidad es desde la vía diplomática y también desde el apoyo de los consulados a nuestras comunidades, apoyar en todo lo necesario y siempre reivindicarlos y defenderlos. Lo hemos dicho, las y los migrantes son héroes y heroínas de México, porque se fueron allá con muchas dificultades y desde allá aportan a sus familias y ayudan a la economía de los Estados Unidos. Y nuestra más alta voz para defender sus derechos siempre. En otro tema, presidente, en entrevista el subsecretario de la Defensa reveló que en 2 ocasiones le advirtió a Felipe Calderón que García Luna pues tenía nexos con el narcotráfico. Tras revelarse pues que altos mandos militares advirtieron a Felipe Calderón sobre los presuntos nexos de García Luna con el narcotráfico, ¿qué opinión le merece que estas alertas hayan sido ignoradas por el expresidente?
Pues él tiene que dar su explicación, ¿no? Ha estado ya muy ausente de los comentarios y la amplia presencia que tenía él en redes sociales. ¿No valdría la pena que la Fiscalía General de la República abriera una investigación formal por posible encubrimiento, por negligencia o por responsabilidad? Nosotros no vamos a entrar en eso. Yo creo que el pueblo de México ya ha hecho su juicio y en todo caso él tiene que dar una explicación. Finalmente, Presidenta, y en un tema muy distinto, la Universidad Nacional Autónoma de México felicitó a la doctora Ani Pardo, profesora emérita de la Facultad de Ciencias, por haber sido reconocida como la científica número 1 en biología molecular en México, de acuerdo al ranking de 2025 de research.com. Quisiera escuchar sus comentarios si fuera tan Pues gentil. imagínense, pues muy orgullosa. Acaba de cumplir 85 años mi madre y es hiperactiva. Así que, pues mi cariño y siempre mi admiración a mi madre. Y una pregunta más, Presidenta. Finalmente, ¿qué pasó con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? ¿En qué quedó el estatus? Se han ido, pero quedó la mesa abierta para ellos, y preguntarle también si el diálogo está abierto no únicamente con este tema, sino con otros temas que pues le preocupan a la base trabajadora de la educación. En la mesa estarían invitados otros sectores, el Movimiento Nacional por la Transformación Sindical podría participar también, o la mesa quedó en stand-by. ¿Cómo queda el estatus? Gracias, Presidenta. El secretario de Educación de hecho ya lo ha estado haciendo, a tener mesas tripartitas con los gobiernos de los estados y las representaciones sindicales. Esto es muy importante. Las representaciones sindicales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en cada una de las entidades, en algunas entidades hay 2 secciones, en algunas hay una sola sección, dependiendo, pues tienen elecciones y pues hay personas que ganan su representación sindical. La CENTE tiene dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación algunas representaciones sindicales, como Oaxaca, como Chiapas, ahora Zacatecas. Entonces, lo que hay son mesas tripartitas con las representaciones sindicales de cada entidad. En algunos casos, pues es con el CENTE. El CENTE, digamos, es el paraguas, es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y la coordinadora, pues es una organización que ha ganado representaciones sindicales. Hay otros dirigentes de la CENTE que no tienen su representación sindical. Eso es importante también. Entonces, la Secretaría de Educación pues va a hacer mesas tripartitas en cada entidad, en Oaxaca, y el objetivo no es ponerse de acuerdo con la representación sindical, sino apoyar a la educación en las entidades. Si se requieren más maestros, pues se requieren más maestros para cumplir con la función sustantiva del Estado mexicano, que es el derecho a la educación. Si hay temas que tienen que ver con basificaciones y otros temas, pues también se revisan. Entonces, esto es, digamos, lo que se acuerda hacia adelante, y tiene que salir, que va a salir esta semana, el decreto al que me comprometí desde hace tiempo, que tiene que ver con la edad de jubilación de aquellos que se quedaron en el 10º transitorio y otros temas que nos hemos comprometido. Pero siguen estas mesas tripartitas, y sí es importante pues tener ubicar, digamos, quiénes tienen la representación sindical y quiénes pues son miembros de la CENTE pero no tienen su representación sindical. Muchas gracias, Presidente. Sí.
Gracias, Presidenta. Yo soy Carolina de Código Libre. Presidenta, cuando si está esta cumbre del Grupo 7, podría tener una reunión bilateral con el presidente Trump con este tema de las redadas, o sea, se pudiera hacer, y en este encuentro que va a tener el miércoles con el subsecretario del Departamento de Estado, ¿qué más detalle tiene y se podría también tocar este tema de las redadas? Sí, de hecho es importante que sepan que el canciller estuvo en contacto permanente con el embajador de los Estados Unidos en México, cuando no conocíamos todos los nombres de las personas que estaban detenidas, además del trabajo, con el trabajo que estaban haciendo los consulados. Hay que decir que el embajador habló, nos ayudó a este proceso de tener todos los nombres de las personas mexicanas detenidas, y ha habido permanente comunicación. También pues nuestra inconformidad de cómo se llevaron a cabo estas redadas también se les hizo saber, y también nuestro embajador en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, también estuvo en contacto, estuvo muy activo, y ustedes vieron al cónsul de Los Ángeles que también estuvo muy activo y dando información y haciendo un muy buen trabajo, la verdad. Entonces, este tema se puede tratar en general, pues el tema de la migración de nuestros mexicanos y mexicanas, nuestros hermanos migrantes que viven en Estados Unidos, por supuesto, y muchos otros temas que tienen que estar en la agenda que vamos a platicar. Recuerden que, vamos a ver si se da esta reunión bilateral del G7 en Canadá con el presidente Trump, pero aparte hay una reunión planteada del secretario del Departamento de Estado para venir a nuestro país, y la idea pues es encontrar un marco global de acuerdo, de entendimiento, que nos permita pues caminar estos 3 años y medio o poco más que vamos a estar trabajando con la administración Trump. Y en este mismo tema, rápido, usted hace un llamado a la comunidad, a actuar de manera pacífica, que no haya violencia, pero también dicen mucho por ahí que hay infiltrados. ¿Qué dice usted de eso? Pues no tengo conocimiento de si hay infiltración o no. Lo que sí pues es que no estamos de acuerdo con estas acciones violentas. Por eso también el llamado a la comunidad a que actuemos siempre de manera pacífica. Nosotros en nuestro movimiento siempre actuamos de manera pacífica, nunca utilizamos acciones violentas. Y en todo caso pues tendría que revisarse, ¿no? Quién promovió en todo caso estas acciones, y siempre pues exigiendo el respeto a las mexicanas y mexicanos en el exterior. Gracias. En otro tema, la alcaldesa de Acapulco, Avelina López, recurre a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar una auditoría de 898 millones de pesos y busca frenar una revisión estatal, sobre todo de los recursos federales para la reconstrucción tras el huracán Otis. ¿Sabe algo de esto? ¿Qué comenta usted? Bueno, he visto lo que sale en los medios de comunicación. Toda autoridad tenemos la responsabilidad de hacer un manejo transparente y honesto de los recursos. Para ello hay instituciones que hacen auditorías, en particular la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, que depende de la Cámara de Diputados, pues hace auditorías a los recursos públicos. Hay procesos, hay una primera auditoría, de ahí se derivan una serie de observaciones, y después la autoridad que recibe estas observaciones pues tiene un tiempo para solventarlas. A veces son faltas administrativas que no tienen que ver con un mal manejo de los recursos, sino con una falta administrativa de que no se siguió exactamente el procedimiento. Entonces hay mecanismos para poder solventar las observaciones. Entonces pues hay que actuar en este marco y siempre hay derechos de cualquier autoridad. Esperemos. Y por último, un énfasis. Así como obligaciones. Un énfasis con lo de la CENTE, aunque anunciaron el receso y usted ya comentó lo que puede ocurrir, ellos también declararon que a donde usted acuda harán acto de presencia para exigirle respuesta a su compromiso. Ellos continuarán, aunque tienen el receso, y la van a seguir usted en todos esos actos. También, ¿qué les comenta usted? Ya me ha tocado que
en los eventos haya personas que se manifiestan. Por ejemplo, ahora, que por cierto, ¿cómo lo agarran los opositores como si fuera la gran manifestación? Por ejemplo, ahora fui a un hospital en el HRAE de Iztapaluca, en el Estado de México, y había un grupo sobre todo son enfermeras y enfermeros que fueron contratados en la pandemia y que no se ha podido regularizar su situación laboral. Esto pasa en diversos estados de la República y estamos buscando la manera pues de garantizar que tengan su empleo bien remunerado y que tengan sus derechos. Y estamos pues en ese proceso. Entonces se manifiestan y pues los atiendo y se ve la manera de canalizarlos. Ahí, por ejemplo, estuve no recuerdo, la semana antepasada en un evento y hubo maestros y maestras de la CENTE que se manifestaron. Y lo que se busca pues es el respeto, ¿no? Siempre a las otras personas, porque hay personas que van a escuchar la asamblea y siempre pregunto pues quién quiere escuchar la asamblea y pues también se les atiende, ¿no? Entonces es parte pues de recorrer. La otra sería encerrarse en la oficina y esa no es alternativa para nosotros. Nosotros somos un gobierno de territorio y vamos a seguir cerca de la gente siempre. Gracias. Gracias. Buenos días, Presidenta. Rocío Jardines, de Teleurbana y W Radio. Preguntarle, en estas redadas que se han dado en Estados Unidos y en el acercamiento que han tenido con los connacionales, ¿qué les expresan ellos? ¿Cuáles son las violaciones a las que han pues sido sujetos? También saber si este número que nos ha dado a conocer, Canciller, si puede aumentar en los próximos días y bueno… por otro lado, Presidenta, también conocer el tema de del acercamiento entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y las autoridades de Estados Unidos para hablar del tema de aranceles que se están imponiendo a nuestro país. Saber cómo van esos acercamientos, esas negociaciones en primer lugar. Gracias. Sí, muy bien. El viernes estuvo Marcelo allá, estuvo tanto con el secretario no sé cómo se llama, USTR, no sé cuál es la traducción, de tratados comerciales, digamos, y también el secretario de Comercio tuvo las reuniones y se va avanzando de manera importante y pues es el acuerdo integral al que queremos llegar, es parte de lo que vamos a conversar el miércoles con el subsecretario del Departamento de Estado y creemos que vamos muy avanzados en este proceso. Y por otro lado, pues sobre los connacionales que fueron detenidos. Con tu permiso, Presidenta, como les comentaba, la gran mayoría de quienes están detenidos son connacionales que llevan muchos años en Estados Unidos. Lo que nos han manifestado, digamos que la mayoría de ellos, es que quieren la asesoría legal, algunos ya la tenían de hecho, para hacer toda la gestión legal y tratar de poder mantenerse en los Estados Unidos. Esa es en este caso. Pero desde luego está también siempre la preocupación de que se les avise a sus familiares, por eso la Presidenta también nos puso mucho énfasis desde un principio, contacten a los familiares porque genera una gran incertidumbre, pues estaban trabajando en su fábrica donde trabajan y ahí con un orden de cateo entró ICE y se los llevó. De manera que en este caso es básicamente los que llevan ya varios años van a irse por la vía legal. Siempre hay también algunos que deciden regresar y por eso también la Presidenta instruyó desde hace ya muchos meses a la Secretaría de Gobernación que tuviéramos este programa para recibirlos como se está haciendo, con los brazos abiertos, darle los apoyos necesarios, de manera que aquellos que plantean un regreso voluntario, pues encuentran también el acompañamiento y el apoyo
desde que salen de allá y una vez que llegan a territorio nacional, con todo el apoyo que les ofrece la Secretaría de Gobernación, otras dependencias y el Instituto Nacional de Migración. Muchísimas gracias. Por otro lado, preguntarle, presidente, en el tema del Poder Judicial, Hugo Aguilar, quien será el próximo presidente de la Suprema Corte, pues ha hecho este llamado a que haya un voto de confianza a las personas que pues no creyeron en esta elección. Y quiero saber, presidente, en primer lugar, si usted se suma a este llamado, porque bueno, además de esto, han venido una serie de denuncias que se ha dado sobre todo a través de redes sociales, presidenta, por señalamientos. No nada más está este crecimiento de quienes han anulado los votos, sino también señalamientos porque hay problemas de captura en magistraturas de distrito. Aseguran que hay quienes fueron candidatos y que afirman que han ganado, presidenta, a quienes los postuló el Ejecutivo. También hay observadores ¿Cómo? electorales, sobre todo. ¿Cómo estuvo la última? Han asegurado, presidenta, hay sobre todo un candidato, que Gustavo García, que ha estado denunciando que él ha observado quienes han ganado han sido quienes están en la boleta como parte de candidatos o quienes apoyaron el Poder Ejecutivo. Que salieron del Poder Ejecutivo. No, que apoyaron al Poder Ejecutivo. Es que no exacto, que el Ejecutivo los propuso, presidente. Bueno, pero pues eso depende de los electores. Pues por eso venía a un lado Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial. También, presidenta, también una observadora electoral, sobre todo el Distrito 17, ha marcado puntuales irregularidades, por ejemplo, que no se permite ver a las pantallas a los observadores electorales, incluso que apagan estas pantallas de los resultados. También que no han querido proporcionar la versión estenográfica del Consejo, que no es casual que un consejero distrital pues han renunciado en la mesa del Consejo protestando ante un fraude que se esté cometiendo y que se ha negado la posibilidad de ver actas, aunque alegan que es algo general. Bueno, pues insisten que hay muchas irregularidades muy particulares. Pues tiene que aclararlas el Instituto Nacional Electoral y los institutos electorales locales, estas inconformidades que mencionas, y en todo caso también pues el propio tribunal, si es que se presenta una queja al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y también preguntarle entonces, en este caso del Poder Judicial, presidenta, quizá podría ser entre estas situaciones perfectibles que ahora en la próxima elección del 2027 sí se le pueda dar acceso a la ciudadanía quizás a este conteo de votos para evitar, porque incluso, bueno, ha habido denuncias. Creo que hay todo se puede ver, ¿no? En los distritos tienen se puede acceder, ¿no?, al conteo distrital. Por parte del Movimiento Ciudadano también ha habido distintas denuncias donde las bolsas de las boletas vienen abiertas, que incluso ellos reprochan que además del voto que tienen ellos casualmente y con otras tintas viene tachado otros candidatos. Pues que lo revisa el instituto. Se hizo una elección, esto ya en elecciones votó estatales. La gente, y si hay pues alguna cuestión que planteas, pues hay los canales para poderlos atender, las quejas ante el instituto y ante el tribunal. Ok, presidente. Por último, preguntarle, regresando al tema de la CENTE, en esta cuestión de las denuncias que ellos han hecho, bueno, más bien las solicitudes que han hecho, hay un reproche que es muy puntual y que quisiera yo saber qué les respondería para que este tema quedara quizás superado, que es que usted se comprometió en campaña a eliminar precisamente esta… Lo he comentado ya varias veces en la mañanera. Pero para que ya no regresen, porque dicen que van a regresar con más fuerza, presidenta. Gracias. Pues digo, ellos pueden decir, pues. Y repito, es importante quién es representante de su sección sindical y quién no. Porque, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México creo que el 1% de las escuelas se fueron a paro. La gran mayoría pues siguió laborando.
Entonces, lo he mencionado, nuestra consigna siempre fue pensiones dignas y en la medida que se pueda hacer lo vamos a seguir trabajando, siempre. El Fondo de Pensiones para el Bienestar, pues es una manera de revertir la reforma del 2007. ¿Por qué? Pues porque le da pensiones dignas a todos aquellos que se quedaron en cuentas individuales. En vez de retirarse con 4,000 pesos, si ganaban 16,000, se van a retirar con un ingreso mensual de 16,000 pesos de manera automática. Y vamos a seguir fortaleciendo el fondo de pensiones y a seguir trabajando sobre las pensiones dignas de todos los trabajadores del Estado y de todos los trabajadores de México. El asunto es hasta dónde llega el presupuesto federal y lo que significan las cuentas individuales que están en las AFORES, que eso es importante. Es decir, cuando derivado de la reforma del 2007, pues ya la pensión está en una cuenta individual que le pertenece al trabajador. Ya no está en un fondo integral, pero vamos a seguir trabajando, no nos negamos a seguir trabajando. Pero es muy importante que se reconozca lo que significa el Fondo de Pensiones para el Bienestar, porque es la compensación solidaria para una jubilación digna. Y eso es todo por hoy, amigos. Si te ha gustado este análisis, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte, que necesitamos que más personas se enteren de lo que está pasando. ¿Qué opinas sobre todo lo que hablamos hoy? Déjanos tu comentario. Queremos saber lo que piensas y qué te gustaría que cubriéramos en el próximo video, donde seguiremos dándole duro a la política y sin pelos en la lengua. Porque en una nación donde estaba marcada por la incertidumbre, donde los mexicanos clamaban un cambio verdadero, un partido que nació del pueblo, pero con la fuerza y determinación de un huracán, llegó la Cuarta Transformación, donde no es solo una promesa, es una realidad que se vive día a día. Desde que AMLO asumió la presidencia, comenzó una verdadera revolución en la política y en las vidas de los mexicanos. Sus políticas de bienestar social, justicia económica y la lucha contra la corrupción han sido fundamentales para mejorar la calidad de vida de millones. Y ahora, luego de que una mujer transformó la Ciudad de México y ahora luchará para mejorar toda una nación, con un poder imparable, una visionaria que ha dejado su huella en cada rincón y ahora bajo el liderazgo de ella, la doctora y presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que se ha convertido en una pieza clave para esta transformación gracias al gran cambio que ha brindado para la vida de millones de mexicanos. México está avanzando hacia un país más justo, equitativo y con mayores oportunidades para todos, comprometiéndose con un gobierno para el pueblo y del pueblo. Y no lo decimos solo por decir, sino desde los cambios profundos y beneficios para millones de mexicanos. La presidenta no solo ha continuado con el proyecto de el expresidente Andrés Manuel López Obrador, sino que ambos comparten una visión de un México más justo, donde primero sea el pueblo, demostrándolo al implementar programas de bienestar para estudiantes, madres solteras, personas con discapacidad y todos aquellos que más lo necesitan, demostrando que la Cuarta Transformación sigue adelante. El gobierno de Sheinbaum ha demostrado que es posible hacer cambios profundos, con transparencia y sin corrupción, creando un México más sostenible, seguro y con mayores oportunidades para todos. No hay vuelta atrás en esta transformación, y lo que estamos viendo ahora es solo el comienzo de un futuro aún más prometedor para todos los mexicanos. No hay duda de que su gobierno ha presentado resultados positivos, mostrando compromiso con los mexicanos a largo plazo, priorizando el bienestar, teniendo transparencia y liderazgo. Ha demostrado que es posible hacer cambios y mejorar la calidad de vida de la población de quienes buscan un México más justo, sostenible y con mayores oportunidades para todos. Con Claudia Sheinbaum como presidenta, México tiene un futuro prometedor,
lleno de nuevas oportunidades y con un gobierno comprometido con el bienestar de todos. Su visión de México sigue centrada en el bienestar de la población, la justicia social y la sostenibilidad. El futuro será grandioso. Pero el camino hacia la grandeza nunca es fácil. Los opositores, aquellos que se benefician del antiguo régimen de corrupción y privilegios, no han dejado de atacar. Con mentiras, distorsiones y manipulaciones, intentan desestabilizar el avance de Claudia Sheinbaum. Pero ella no cede, no se deja amedrentar. En lugar de retroceder, cada ataque la fortalece, porque sabe que está en el camino correcto, luchando por un México donde los poderosos ya no se salgan con la suya. Los que temen el cambio, que tiemblen. Claudia Sheinbaum no se detendrá, y su victoria será imparable. Así que, si estás interesado en conocer más sobre cómo Claudia Sheinbaum y AMLO están llevando a México a un nuevo nivel, quédate con nosotros y no olvides suscribirte, compartir y dejar tu comentario. El futuro de México está en marcha y con Claudia Sheinbaum es una transformación que no podemos dejar pasar. Nos vemos en el próximo video.